No todas tienen la misma genética. Es más, no todas tienen la misma cantidad de cromosomas. Digamos, un humano, como nosotros, tenemos 46 cromosomas. 23 que llegan del papá en un espermatozoide y 23 que llegan de la mamá en un óvulo, que al juntarse en el proceso de fecundación recuperan el número diploide de la especie y es un individuo que tiene 46. Y si es una vaca, pues serían 30 del toro en un espermatozoide más 30 cromosomas que vienen en el óvulo de la vaca, dan un individuo que puede ser macho o hembra, depende de otras condiciones, y completa los 60, que es el número diploide normal de los bovinos. En el caso de las abejas africanizadas, son 16 que llegan en el semen del macho, y es que llegan en el embrión de la hembra y producen, o en el óvulo de la hembra, producen un embrión con 32 cromosomas, en ese caso es una hembra. En el caso de las abejas angelitas, pues son 8 cromosomas que vienen en el espermatozoide del macho y 8 que vienen en el óvulo de la hembra. Al juntarse en la fecundación, pues se produce un individuo diploide 2N con 16 cromosomas, en el caso de las angelitas. Entonces, dependiendo del tipo de abeja, el número de cromosomas varía. Para las abejas africanizadas, que es donde vamos a centrar nuestra charla, son 32 cromosomas. Los machos o zánganos tienen 16, las hembras, que pueden ser reinas, que nosotros debemos identificar las mejores colmenas. ¿Cómo lo hacemos? Cumpliendo esos 3 mandamientos, marcando las reinas para poder saber si ese material que estoy yo evaluando, que son las obreras, yo evalúo la reina a través de las obreras, así como un toro productor, un toro alto para producción de leche, pues él no da leche. ¿Cómo se evalúa? Pues a través de la información que me dan las hijas de ese toro, las hermanas del toro, la mamá del toro, las tías del toro. Entonces es una manera un poquito transversal de evaluar un animal. En la colmena es lo mismo. Nosotros no, cuando evaluamos qué cantidad de polen produce una colmena, pues la reina no la podemos evaluar porque ella no trae polen, incluso no tiene corbícula la reina, o sea, no puede traer polen. Entonces, en este caso, ni siquiera ella va a ir a las flores a traer polen, en el caso de abeja africanizada. Evaluamos esa reina a través del comportamiento de las hijas. Es una manera transversal de evaluar un animal, a través de los hijos o de animales emparentados, poder saber qué tan bueno es genéticamente. Entonces, muy importante es marcar las reinas, lógico, marcar las colmenas, porque estamos hablando que la colmena es un superindividuo, un superorganismo. La abeja como sola, una reina sola no hace nada, hace la colmena, el individuo colmena, o sea, la reina con los zánganos y los miles de obreras, ahí sí. Y muy importante no confiar tanto en la memoria y sí confiar en los registros, ¿cierto? Hay que anotar todo lo que está pasando. Todos los eventos que ocurren en la colmena, si se cayó, si estaba destapada, si hay animales muertos, en la piquera, si alimenté. Todas esas acciones que uno ejecuta en la colmena, pues deben estar registradas. ¿En dónde? Pues en un registro. El registro puede ser anotaciones que uno haga a mano. Uno puede hablar en el celular y luego transcribir esa información en la casa. Hay registros más modernos donde yo puedo directamente en el apiario llevar una tablet y estar anotando cosas, estar tomando datos. Y entonces es muy importante estos 3 elementos para poder hacer selección y poder operar un programa de mejoramiento genético. Yo podré mejorar mi producción siempre y cuando cumpla estos 3 mandamientos: llevar registros, marcar las colmenas y marcar las reinas. Es muy importante. Bien, estos 5 principios zootécnicos son importantes en la producción de cualquier especie animal. En el caso de las abejas, pues lo adaptamos a las abejas. Las mejores reinas son las que presentan mayor tasa de postura. La mejor cerda es la que produce mayor número de lechones destetos por camada por año.
Entonces, aquí lo adaptamos para las abejas. La menor enjambración reproductiva de sustitución y demás ocurre con reinas jóvenes, ¿cierto? Hay que reemplazar reinas cuando disminuyen la postura, no hay que esperar a que sean improductivas para ahí sí reemplazarlas. Debemos reemplazarlas antes de que empiecen a ser improductivas. Así como nosotros reemplazamos una vaca cuando su producción de leche está por debajo del promedio de un hato, hay que reemplazarla. ¿Por quién? Pues por una ternera hija de una vaca mejor que ella, para poder hacer algo que estamos diciendo aquí, mejoramiento. Si queremos mejorar en la parte productiva, pues tenemos que sustituir lo que está mal por cosas mejores, hijas de reinas mejores. Hay que tener colmenas superpobladas al iniciar el flujo y tener disponibles siempre reinas fecundadas. Entonces, cuando uno pregunta cuántas colmenas tiene en el apiario, pues si usted tiene 20 colmenas, usted debe tener mínimo 4 núcleos de fecundación ahí, sobre todo si están en producción de polen. ¿Por qué? Porque se muere una reina por cualquier causa y yo ya tengo la reina fecundada en un núcleo para introducirla en esa colmena y el bache de producción, o sea, la bajada de producción de polen es solamente de 5 días, si tengo una reina fecundada para sustituir la reina que se murió o que tengo que reemplazar por baja producción. Entonces, estos son principios productivos zootécnicos. Si los tomamos en cuenta, tendremos mejores producciones en nuestros apiarios. Bien. Aquí vemos una espermateca de una reina. ¿Sí? Aquí es donde se van a depositar o se va a depositar el semen de los 100 hasta 100 zánganos que copulen a esa reina. El semen de esos zánganos se va a mantener aquí en la espermateca, solo que se mantiene como unidades discretas, no se mezclan entre ellos, se mantienen aparte. Hay un trabajo que es un clásico realizado por el profesor González en Brasil y él demostró que cada 21 a 28 días la reina utiliza un semen de un zángano diferente. Entonces, ese dato es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Cada 3 a 4 semanas, el semen que sale a fecundar los óvulos que está poniendo la reina para transformarse en embriones, cada 21 a 28 días es un semen de un zángano diferente que copuló esa reina. Hoy por hoy se sabe que pueden ser hasta 100 machos los que la copulen. Y se sabe que el semen de cada zángano se mantiene aparte. Navegan como en ese líquido de la espermateca que es tan nutritivo, navegan como los cardúmenes de peces que se mueven al unísono y no se mezclan con otros, ¿cierto? O sea, el semen de cada zángano va aparte. Y cada 21 a 28 días el semen de un zángano es utilizado. Eso es parte de la explicación de por qué colmenas que son mansas hoy, al mes siguiente ya pueden ser muy bravas, o muy intranquilas, o muy nerviosas, o más productivas. Es porque esas obreras que están naciendo ahí, que están trabajando ahí, ya son hijas de otro zángano. Entonces, eso marca una diferencia importante. Hay una gran variabilidad genética en la colmena debido a este órgano que es la espermateca. Esto tiene aproximadamente 1 milímetro de diámetro, lo cual da aproximadamente 1 milímetro cúbico, ¿sí?, de volumen de semen. Aquí la espermateca puede contener hasta 10 millones de espermatozoides, provenientes, como dije, de hasta 100 zánganos diferentes. Entonces, muy importante es que si una reina queda mal fecundada, diga con 3, 4 millones de espermatozoides, pues esa reina a los 6 meses ya va a estar vieja, ya no va a tener carga de espermatozoides para fecundar los óvulos que está poniendo la reina. Entonces esa reina se vuelve sanganera. Ella es joven, pero quedó mal fecundada, porque fue fecundada, por ejemplo, en el noviembre que tuvimos, octubre, muy lluvioso. Entonces, esa espermateca tiene poquito semen, porque fue copulada por pocos zánganos. Y entonces esa reina se me va a volver sanganera muy rápido. Esos datos son importantes de tener en cuenta. Bien, entonces, una cosa importante es qué relaciones genéticas hay entre los miembros de una colmena. Entonces, en este momento,
en realidad lo que tenemos en la colmena es un superindividuo, una superfamilia, compuesta por la reina, que es la mamá de todas las obreras, compuesta por cientos de zánganos, en donde ellos son hijos de esa reina, principalmente de esa reina, aunque hay zánganos hijos de obreras que logran poner los huevos y son las que generan el caos, la anarquía. La anarquía genera caos. Entonces siempre va a haber como un choque entre la anarquía y el altruismo, el orden del altruismo, el sacrificio del altruismo. Entonces hay en una colmena zánganos hijos de la reina, que son producto de un proceso natural normal, en donde hay altruismo, y hay zánganos hijos, altruismo, ¿por qué? Porque son obreras que están cuidando al hermano, y no están cuidando a su propio hijo, están cuidando al hijo de la mamá. Entonces ahí hay altruismo. Ellas están sacrificando su reproducción para que el huevo que pone la reina tenga vida, pueda desarrollarse en un zángano. Entonces ahí hay altruismo. Pero ese es un altruismo que vamos a mirar que no es tan chévere. También es un altruismo que está generando caos, ¿cierto? Bien, entonces ese superindividuo colmena está conformado por esa superfamilia, la reina más los zánganos, cientos de zánganos, que pueden ser hijos de la reina la mayoría, hijos de obreras, y son esos zánganos hijos de obreras llamamos zánganos anárquicos, ¿cierto? Y tenemos miles de obreras. Esa es una superfamilia que denominamos colmena. Bien, ese organismo colmena, como le digo, puede estar en determinado momento de la vida de la colmena. Lo que tenemos es una reina madre hermafrodita, o sea, la colmena está dirigida por una reina, es una reina madre de todos los que están ahí adentro, las obreras y los zánganos, la gran mayoría, algunos pocos zánganos hijos de obrera, que ella no es la mamá, viene a ser la abuela de esos zánganos, ¿cierto? Y muy importante es que la reina en ese momento, como tiene el esperma de tantos zánganos que la fecundaron en esos 1 a 3 vuelos nupciales que hace cuando tiene entre 7 y 15 días de edad, después de ese periodo ya no se deja copular, y ahí acumula el semen de esos zánganos, pues en ese momento el individuo reina se comporta como un animal hermafrodita. Ella tiene los dos sexos. Ella tiene el sexo macho, que son los espermatozoides, que se acumulan en la espermateca, y por eso hablamos que la reina es una hermafrodita funcional. Pone huevos como hembra y tiene espermatozoides viables que fecundan esos huevos como si fuera un macho. Entonces hablamos de que la reina es una hermafrodita funcional durante prácticamente toda su vida. Recuerden que la reina nace entre el 7 y el día 15, se copula 1 a 3 veces, llena la espermateca, y a partir de ahí, si dura 2 años, pues dura 2 años funcionando como una hermafrodita. O sea, la gran parte de la vida de esa reina es funcionar como un animal hermafrodita, con funciones de hembra poniendo huevos y con funciones de macho poniendo y cuidando y manteniendo viables, vivos esos espermatozoides que van a fecundar los óvulos que ella va poniendo. Entonces, eso es una colmena, el superorganismo colmena. Entonces, las relaciones genéticas que hay entre los diferentes individuos de la colmena es muy importante y todo tiene que ver con este fenómeno genético que se llama la haplodiploidía. Haplo quiere decir que tiene N cromosomas, son los machos, los zánganos tienen 16 cromosomas, y diplo son las hembras, tienen 2N cromosomas, es decir, al ser diploides, tienen 32 cromosomas, las hembras de la colmena, puede ser reina o puede ser obrera. Y dia hace referencia al ideograma, es decir, al idiosoma, es decir, a los cromosomas del individuo. Y este sistema de haplodiploidía es una diferenciación primaria entre castas. La casta de los machos y la casta de las hembras. Los machos son haploides, las hembras son diploides. Entonces vamos a mirar.
Una reina pone un huevo. Ya miramos en la charla anterior que ese huevo queda parado gracias a una glándula que tiene la reina, ¿cierto? Y esa glándula tiene un pegamento que hace que el huevo quede aquí en posición vertical. Una vez expuesto el huevo ya no es más huevo, es un embrión. Es decir, empieza a hacer mitosis las células que contienen ese huevo, o sea, ya pasa a ser un embrión, a ser una embriología, se va a transformar ese huevo, va a eclosionar al tercer día como larva, va a recibir alimento y esa larva se va a transformar en pupa, en imago y en adulto. Entonces, la reina pone un huevo y ese huevo, si es un huevo fertilizado, es decir, que trae un espermatozoide aquí adentro, pues los 16 cromosomas del huevo, del óvulo, de la reina, más los 16 cromosomas del espermatozoide, es decir, un huevo fertilizado, ya hablamos de un embrión fertilizado, es diploide, tiene 32 cromosomas. Si el huevo no es fertilizado, es decir, no hubo un espermatozoide que entró aquí a fertilizarlo, entonces hablamos de que es un huevo no fertilizado, que en condiciones normales un huevo de una gallina que no la copula un gallo, pues ese huevo no nace nada, ¿cierto? Es un huevo no viable. En el caso de las abejas, por este fenómeno de haplodiploidía, ese huevo no fertilizado, que es haploide, va a originar un macho. De alguna forma, no se sabe todavía por qué, la reina pone huevos fertilizados en alvéolos pequeños en abejas africanizadas. Acuérdense, estamos hablando de genética de abejas africanizadas, en alvéolos de 4.74 milímetros. Ellas, de alguna forma, no se sabe todavía por qué, pongámosle comillas a ese sabe que dijo, poner huevos fertilizados en alvéolos pequeños de 4.74 milímetros y sabe poner, póngale comillas a ese sabe, huevos no fertilizados, es decir, haploides, sin espermatozoide, aquí es con espermatozoide que fecundó ese óvulo, huevos no fertilizados en alvéolos de 6,3 milímetros de diámetro. No se sabe todavía cómo la reina hace para poner huevos fertilizados en alvéolos pequeños y huevos no fertilizados, que son haploides, esos huevos con solo 16 cromosomas que vienen contenidos en el óvulo, en alvéolos grandes de 6,3 milímetros. Alvéolos de zángano. Ustedes lo reconocen en la cera. El alvéolo de zángano es más grande, generalmente está en los extremos, porque el zángano necesita sufrir una metamorfosis entre 1 y 1,5 grados menos que las obreras. Entonces, por eso la reina pone esos huevos y las obreras construyen estos alvéolos más grandes, generalmente en sitios alejados en la periferia del panal de cría. Bien, entonces, si se le da mucha jalea real a ese huevo fertilizado, pues de aquí va a salir una reina al cabo de 15 y medio a 16 días, en el caso de las abejas africanizadas. Si esa abeja recibe menos jalea real en cantidad, y digamos a partir de las 96 horas, ¿sí?, ella ya empieza a recibir una mezcla de miel y polen, ya no de jalea real, sino de miel y polen, y en menor cantidad que la larva de obrera, de diploide, que va a dar origen a una reina, recibe menos jalea real, menos miel, menos polen. ¿Por qué? Porque está en un alvéolo pequeño. Mire, este alvéolo mide 4,74 milímetros, mientras que este alvéolo de reina mide 11 milímetros de diámetro. O sea, el volumen de esto es mucho mayor al volumen que tiene un alvéolo de obrera. Entonces, ella recibe alimento de inferior calidad a la jalea real. La reina recibe un alimento que es solo jalea real, y fuera de que es de inferior calidad, recibe en menor cantidad. Una reina es visitada durante ese periodo larval que dura más o menos 5,5 días, 1.500 veces, mientras que una obrera, que está en un alvéolo más chiquito y que recibe jalea real, y a partir del tercer día de larva, cuando empieza L3 a L4, empieza a recibir una mezcla de miel y polen, o sea, baja la calidad del alimento. Ella recibe solo 350 visitas durante todo el periodo larval. O sea, ya de entrada el número de visitas en donde le están dando alimento
es mucho menor, es casi 5 veces menor en una obrera en el mismo periodo que en una reina, que está recibiendo un alimento de mejor calidad porque es exclusivamente jalea real. Recuerden que la jalea real es producida por 3 glándulas, las glándulas labiales, tanto de la cabeza y el tórax, la glándula hipofaringiana, que están detrás del cerebro, y algo de la glándula mandibular se mezcla para conformar la jalea real. Bien, entonces, si el huevo no es fertilizado y recibe una mezcla de jalea real, miel y polen, igual que la obrera, aquí esta obrera a los 20 días, si es modelo marengo, está emergiendo una reina africanizada. Si es un zángano que recibe jalea real, miel y polen, pero en un alvéolo un poquito más grande, 6,3 milímetros contra 4,74 de una obrera, este zángano a los 24 días emerge como adulto, como macho. Este sistema en donde las hembras son diploides y los machos son haploides es lo que se conoce como un sistema de partenogénesis arrenótoca. Eso es lo normal en abejas. Pero, en abejas africanizadas, esas abejas africanizadas descienden de una abeja, como su nombre lo dice, parte de su genética es de una abeja africana, la Apis mellifera scutellata, que está desde el punto de vista geográfico muy cercana a otra abeja, que es la Apis mellifera capensis, por allá al sur de África. En la Apis ocurre un tipo de partenogénesis, no solo la renótoca que estamos mostrando aquí en abejas africanizadas, sino una partenogénesis que se llama telítoca. Esta partenogénesis telítoca consiste en que de un huevo puesto por una reina o por una obrera, si es un huevo puesto por una reina no fertilizado o por una obrera que tampoco es fertilizado, que tiene solo 16 cromosomas, por partenogénesis telítoca, ese huevo que debería dar origen a un macho, en realidad se transforma por partenogénesis telítoca en una hembra. Ocurre un fenómeno raro en las abejas africanizadas. Esto no se presenta en las abejas europeas, este tipo de partenogénesis telítoca, es decir, de un huevo no fertilizado, haploide, puesto por una obrera o puesto por una reina sin fertilizar el huevo. De ese huevo que tiene 16 cromosomas debería aparecer un macho por partenogénesis arrenótoca, pero por un fenómeno genético que presentan estas abejas, ese huevo se transforma en un huevo diploide y esta partenogénesis telítoca permite la formación de una hembra a partir de un huevo no fertilizado. Esta consideración es muy importante de tener en cuenta y esa es la explicación de por qué a veces a nosotros como apicultores tenemos una colmena, no hay reina, incluso hay obreras ponedoras y cuando de la noche a la mañana, ¡pum!, aparece una reina. A veces es que llega una reina con un enjambre y se mete y se apodera de esa colmena que está huérfana. Pero con abejas africanizadas se presenta este fenómeno genético que es la partenogénesis telítoca. Probablemente un huevo puesto por una obrera ponedora se transforma en una hembra y es un mecanismo natural de hacer que la colmena no sucumba, no se muera, porque al haber ya una reina ella va a hacer vuelo nupcial, se fecunda y sigue la progenie, sigue el superindividuo colmena funcionando. Entonces, que quede claro que en la genética de abejas africanizadas se presenta un fenómeno diferente a lo normal, que es la partenogénesis arrenótoca, que consiste en que de un huevo no fertilizado se origina un macho, es decir, este macho no tiene papá, los zánganos no tienen papá. Eso se presenta en abejas europeas, abejas africanizadas, pero en abejas africanizadas además se presenta este fenómeno que se conoce como partenogénesis telítoca, en donde de un huevo no fertilizado se origina una hembra, que puede ser, si se le da muy buena jalea real, pues se transforma en reina. Si se le da poca jalea real, pues será una obrera producida por partenogénesis telítoca. Entonces, ese fenómeno se explica muchas veces que vemos abejas huérfanas, con obreras ponedoras incluso,
y que de un momento a otro aparece una reina poniendo. ¿Sí? Fue una reina que se produjo por este fenómeno que se llama la partenogénesis telítica. Bien, entonces este tipo de consideraciones son importantes para tratar de entender estos dos fenómenos que son el altruismo y la anarquía. ¿El altruismo qué es? Es dar la vida por el otro. El altruismo es genético. Entonces, si lo ponemos en términos humanos, el altruismo, si, no sé, si a mi hermano lo están atacando, lo están atracando, pues seguramente yo hago lo que sea para no permitir ese daño. Incluso sacrifico mi vida por eso. Eso es altruismo, porque estoy sacrificando mi vida para salvar a mi hermano. El altruismo, en la medida en que esa persona o ese animal no esté relacionado genéticamente, pues el altruismo empieza a bajar. Sí, usted ve que están atracando a otro, pero no es su hermano, ni su vecino, ni su conocido. Usted es mucho más difícil que que intervenga en esa acción. ¿Por qué? Porque el altruismo es genético. El altruismo es una acción que se da sin pensar. Es como un reflejo, en donde tratamos de defender los genes que son parecidos a los nuestros. El de mi hermano, el de mi mamá, el de mi papá, de pronto un tío, un primo. Pero ya gente más alejada, el altruismo no aparece. En las abejas, el altruismo es total, dan la vida por defender la colmena. Y en contra del altruismo está la anarquía. La anarquía, pues, es el caos, donde lo natural no se cumple, ocurren fenómenos raros. Entonces veíamos cómo la reina en la clase pasada pone un huevo que lleva un pegamento, ¿sí? Y ese huevo con ese pegamento es una señal química para que las obreras reconozcan ese huevo como puesto por la reina. Las obreras, que son anárquicas, es decir, las ponedoras, obreras ponedoras, ponen el huevo pero no tienen esa glándula desarrollada. Y entonces al no tener esa glándula desarrollada, ¿cierto? Ni la glándula ay, carajo, se me fue la paloma ahorita. La glándula no sé, Giovanni, si me puede soplar ahí rápidamente. La glándula se me fue la glándula. Bueno, es la glándula que da el pegamento, ¿sí? de los huevos. Entonces, ese huevo que pone la obrera no tiene ese pegamento. Entonces, hay un grupo de abejas en la colmena que son las abejas policía, así como hoy en día nosotros reconocemos que existen grupos de abejas de la misma edad más o menos, que hacen funciones de, por ejemplo, producir jalea real, que hacen funciones, por ejemplo, de traer agua, que hacen funciones, por ejemplo, de producir cera, porque tienen esa edad para producir cera. Entonces hay grupos de abejas, por ejemplo, que son funerarias. Entonces esas abejas funerarias, cualquier animal, cualquier mugre que haya en la colmena, ellas van a capturar ese animal muerto o muy enfermo y lo sacan de la colmena. Entonces hay un grupo de abejas funerarias. Pues bien, hay un grupo de abejas que se denominan policías. Esas abejas policías van a los huevos y los huelen, y si no perciben ese aroma de reina, devoran ese huevo. Se vuelve un huevo trófico, se lo comen. Entonces ese grupo de abejas policía van en contra de las abejas anárquicas que están poniendo huevos, que serían obreras ponedoras, y las están controlando. O sea, vean cómo hay una lucha permanente entre grupos de abejas que son anárquicas, es decir, siendo obrera pone huevos y quieren que las hermanas lo cuiden y ellas no quieren porque hay grupos de abejas policía que matan esos huevos, se los comen, y el altruismo en las abejas hace que los huevos puestos por la mamá, por la reina, que llevan su marca, entonces esos huevos van a ser reconocidos como puestos por la reina y los van a cuidar permanentemente. Entonces está esa lucha, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos una reina virgen, normal, en un experimento que se hizo, y se cruzó por inseminación instrumental con un macho normal, pero que era hijo de una obrera o reina anárquica, es decir,
que estaba poniendo, ese macho estaba poniendo huevos, o fue un macho puesto por una obrera ponedora, toda la F1 es normal, no es anárquica, es normal, ¿cierto? O sea, presenta altruismo. ¿Eso qué quiere decir? Que el altruismo es dominante sobre la anarquía. Pero miren este experimento que hacen unos investigadores, vuelven y cruzan las hembras F1 con machos tanto anárquicos como machos normales. Vuelven y las cruzan, y obtienen la F2. Y en la F2 aparecieron 4 fenotipos diferentes, o sea, 4 tipos de abejas diferentes. Miremos cuáles. Un grupo de abejas, de obreras, que no tenían activación de ovarios. O sea, son abejas normales, no son anárquicas, son abejas altruistas, ¿cierto? O sea, van a cuidar los huevos puestos por la reina. También se produjeron abejas en donde había activación de ovarios en esas obreras, pero no producían hijos. ¿Sí? Ellas tenían ovarios activos, pero no producían descendencia, no ponían huevos. Ese segundo grupo de abejas. El tercer fenotipo que se generó fueron obreras que presentaron activación de ovarios, ¿sí? Y presentaron tanto ovarios en las hijas de machos anárquicos como normales, pero tampoco hubo presentación de postura de esas reinas, de esas obreras, ¿cierto? Y el cuarto grupo, que son las más graves, que son la minoría, ¿sí? Se produjo en donde hubo activación de ovarios y producción de F1 por obreras descendientes de machos anárquicos. Es decir, aquí se producía un grupo de obreras que ponían huevos, desarrollaban ovarios. Estas también desarrollaban ovarios, pero no ponían huevos. Estas sí desarrollan ovarios y ponen huevos. Es decir, producen descendientes machos, porque son obreras, no están fecundadas, producen descendientes machos anárquicos, ¿cierto? O sea, hijos de obreras. Cuando esto se presenta, que en la F2, a partir de una F1 cruzada con estos machos, a partir de una P pura, cuando este fenómeno se presenta desde el punto de vista genético, ocurren dos verdades o dos axiomas. Y en este caso, pues no puedo pararme aquí a explicar eso desde el punto de vista genético, que tiene su explicación, y les voy a pedir a los que están escuchándome que hagan un acto de fe. Es decir, ¿qué es la fe? Es creer en lo que no se ve, ¿cierto? Entonces les digo, hagan un acto de fe. Este experimento explica dos fenómenos. El primero, que se produjo activación de ovarios en todos estos grupos de obreras. En estos 3 grupos se activaron los ovarios. ¿Por qué? Porque hubo cruce con machos anárquicos. Y el segundo principio es que se presenta un fenómeno con huevos no vigilados, es decir, nacen machos que son hijos de obrera, es decir, huevos no vigilados. ¿Quiénes los vigilan? Pues la policía, o abejas, obreras que son obreras policía, que van a oler los huevos y van a determinar si ese huevo no tiene el olor a reina, pues ese huevo rápidamente es devorado. Entonces, si ese grupo de obreras no está presente, esas obreras policía, pues los huevos puestos por estas obreras ponedoras, pues desarrollan machos, y esos machos hijos de obreras se llaman machos anárquicos, que no son normales, están en caos esa colmena. Entonces son producto de que no hubo huevos no vigilados. Bien, entonces aquí tenemos que en la genética de abejas africanizadas nosotros no empleamos ningún producto químico para combatir la varroa, por ejemplo, que es uno de los. La varroa es catalogada el enemigo número 1 de la apicultura en el mundo. Y creo que es cierto, porque es que la varroa, al perforar la cutícula, veíamos en la clase anterior cómo la cutícula es compleja, en realidad son 6 capas de piel que con los quelíceros la varroa la muerde y perfora la quitina y empieza a lamer los cuerpos gordurosos de la abeja, pues en realidad lo que hace es un hueco terrible por donde van a entrar virus, hongos, bacterias, patógenos que van a matar o van a enfermar a la abeja. Entonces nosotros no utilizamos
ningún producto químico para combatir la varroa. Nosotros en nuestra genética de abejas africanizadas empleamos algo que ellas tienen, que son 4 comportamientos. El primer comportamiento interesante es el acicalamiento. Su nombre lo dice, acicalarse. Autoacicalarse, ella misma con sus mandíbulas se lame, se rastrilla el cuerpo y si hay una varroa la muerde. Y el aloacicalamiento, es decir, esa obrera le pide a compañeras de ella, a hermanas de ella, para que la acicalen. Entonces, en ese superorganismo colmena lo que tenemos en un momento determinado, cuando nosotros vamos a visitar el apiario, digamos, la vida de la colmena es como un video. El día que yo voy a visitar el apiario es como si tomara una foto, un cuadro de ese video. Entonces, en ese momento en particular, lo que tenemos son grupos de superhermanas. Ahorita lo explicamos en el tablero para entender las relaciones genéticas entre los individuos que componen la colmena. En general, lo que tenemos en la colmena en determinado momento, en esa foto que uno toma cuando usted va al apiario es una foto, el video es toda la vida de la colmena. En ese momento lo que tenemos es la relación genética entre todas esas obreras que están ahí en la colmena. Es más probable que las obreras sean superhermanas a que sean hermanas dobles y a que sean medio hermanas. O sea que las abejas obreras en una colmena pueden tener 3 tipos de parentesco entre ellas. Superhermanas, hermanas completas, es decir, hijas del mismo papá y la misma mamá, y abejas medio hermanas maternas, hijas de la mamá, pero de diferente zángano. Entonces, lo más común en un determinado momento, en esa foto que uno toma cuando va a revisar la colmena, es que lo que hay ahí son grupos de superhermanas, o sea, abejas que se comportan de una forma altruista, altamente altruista. Entonces, el acicalamiento es uno de los 4 principios, uno de los 4 comportamientos con los cuales nosotros trabajamos. ¿Qué esperamos? Que una colmena tenga, aquí tiene 30%. Nosotros este año estamos bajando este valor de acicalamiento a 20%. ¿Qué hemos visto? Que esto es muy exigente. Digamos, cuando hace un mejoramiento, uno no puede ser tan exigente porque puede quedarse casi sin abejas. Es lo mismo que si queremos formar un equipo de baloncesto. Y yo estoy en un salón aquí en Colombia y digo, todo el que mida 1.90 queda en el equipo de baloncesto. Pues seguramente será un equipo de baloncesto de 2 jugadores. En cambio, si estoy en, no sé, en Alemania o en Estados Unidos y digo, hago el equipo de baloncesto con 1.90, seguramente voy a tener más de 10 jugadores en ese equipo. Entonces vean cómo la exigencia depende qué tengo yo. Entonces en este caso, el acicalamiento, nosotros hemos bajado este nivel de exigencia de 30% a 20%. O sea, consideramos que una colmena que muestre 20% de acicalamiento es una muy buena colmena, digna de ser seleccionada como matriz. ¿Qué es una matriz? Es una reina de la cual yo hago hijas. Eso es una matriz, es una reina madre. Bien, ¿qué es el acicalamiento? Es medir qué tanto muerden las abejas a la varroa, ¿cierto? Entonces, aquí esto es un SNPs, que es en realidad no es mordida de la abeja, antes se pensaba que era eso, no. Es como cuando un niño no cierra la fontanela de la cabeza, que queda como un huequito, así es en la varroa. El acicalamiento tiene que verse así, mordiscos evidentes, mire cómo le arrancaron las patas aquí, la mayoría de patas, le mordieron el idiosoma, la caparazón, aquí los quelíceros. Este es el tipo de abeja que queremos, una abeja que muerda la varroa, que se autodefienda, que no necesitemos echarle nada a la colmena, que ella misma lesione a la varroa que está tratando de parasitarla como una garrapata. Bien, los genes higiénicos, mínimo el 85%, o sea, más del 85%. ¿En qué consiste la prueba? En tener estos genes higiénicos, en realidad es un complejo de 3 genes en homocigosis recesiva, un gen que determina puntuación. Miren estos alvéolos, aquí hay puntuación.
aquí hay puntuación. Aquí hay puntuación. Vean que aquí hay una pupa. Y la pupa no puede estar desoperculada, pero miren, está desoperculada. Miren este poco de pupas. Esta colmena tiene muchos genes de puntuación. Mire, aquí puntuó. Aquí ya está abriendo. Aquí ya abrió totalmente. Aquí, mire, hizo este punto. Aquí también. Aquí un poquito más grande. Aquí también. Esta colmena tiene genes de puntuación. ¿Qué es eso? Es quitar el opérculo. Aquí hay metamorfosis. Ahí no hay una larva. Y las larvas sí consumen alimento, entonces tienen que estar destapadas para que les puedan llevar el alimento. Las pupas no consumen alimento, luego deben estar operculadas y está tejiendo capullo. Entonces miren cómo las abejas las destapan para poderlas palpar con las antenas y saber si tienen o no fiebre, si están enfermas, si están parasitadas. Si una abeja de estas, una pupa de estas tiene 2 barroas aquí succionándole, lamiendo los cuerpos gordurosos de esta pupa, pues enseguida la abeja es higiénica, la coge de aquí, la saca y reduce la incidencia de varroa. Entonces hay 3 genes que concursan en ese comportamiento higiénico. Uno es el gen de puntuación, que hace este hueco, por donde mete la antena y palpa a la abeja y le mide la temperatura, ¿sí? Otro gen es que va a desopercular totalmente aquí el alvéolo, ¿cierto? Y otro gen que hace que la retire. O sea, son 3 genes que están en participación para que se presente el gen higiénico. Entonces yo mato 100 pupas, digamos las maté hoy, introduzco el cuadro, pupas de ojos rosados con un alfiler, le doy una estocada muy fuerte, le atravieso todo el cuerpo de la abeja, la mato, y a las 24 horas, ¿qué espero yo encontrar? Espero encontrar esto, que las hayan retirado, hayan limpiado, incluso si una colmena es muy higiénica, ya aquí empieza uno a ver barniz de propóleo, miren el color, el brillo que da, es lo que nosotros llamamos, está el alvéolo polichado. Entonces, eso nos está mostrando que la colmena es altamente higiénica. Mire, todas las pupas que yo maté ayer, con ese alfiler entomológico, con una aguja de insulina, me las retiraron. Yo pongo estos clavos, pues para guiarme mejor, ¿cierto? Marco el cuadro en el cabezote, devuelvo el cuadro a la colmena, lo dejo en el centro del nido de cría y obligo de esa manera a las abejas a limpiar rápidamente, a desopercular y sacar esas pupas muertas y que tienen varroa o que están muertas, las están sacando de la colmena. Entonces, ¿qué busco? Que mínimo el 80, de 100 alvéolos que yo maté, el 85 alvéolos me los retiren antes de 20, o en 24 horas. Eso es una colmena higiénica. Y hay colmenas como esta, 100% de higiene. Esto es lo deseable. Y es una prueba muy fácil porque hay que comprar una jeringa de insulina que vale 1,000 pesos, funcionar, tomo la foto, devuelvo el cuadro en la mitad de la colmena, mato 100 pupas. Miren cómo yo lo hago en forma de rectángulo, ¿sí? Coloco estos clavos que son unas puntillas como para guiarme. Y miren, aquí maté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 por 11, 121. Todos lo sacaron. Funcioné 121, sacaron 121. Porcentaje de genes higiénicos, 100% en esta colmena. Esto es lo ideal. Esto es lo que hay que buscar. Y vean que ¿qué necesitamos? Una cámara, que cualquier celular tiene buena cámara, la colmena, la aguja de insulina para poder matar las pupas, darle una estocada certera que coja desde la cabeza y atraviese el cuerpo de la pupa, dañando lo mínimo posible el alvéolo y mirar a las 24 horas si ellas rápidamente retiraron toda esa cría. Incluso hemos visto abejas altamente higiénicas que a las 24 horas ya la reina ha llenado esto de huevos. Lo polichan con propóleo, queda brillante como está aquí, y la reina pone el huevo. ¿Por qué? Estamos en un panal de cría. Entonces la reina ya lo ha llenado de huevos. Esas son las colmenas que hay que buscar, con alta higiene. El tercer parámetro, miren la higiene. Por ejemplo, este es un trabajo que se hizo con un estudiante en donde medimos la producción de miel y los genes higiénicos. A más genes higiénicos, más producción de miel. O sea, aquí hay una correlación positiva, alta y positiva.
buscamos colmenas que produzcan, que tengan mucha higiene para que la producción de miel también vaya disparada de la mano. Entre más higiénicas, más producción de miel. Y aquí estamos diciendo, los genes higiénicos en realidad son 3, uno que determina puntuación, otro que determina desoperculación del alvéolo. ¿Puntuación para qué? Para con una aguja matar la pupa, otro para desopercular y otro para retirar. 3 genes en homocigosis recesiva que actúan en sinergia y que nos permiten tener abejas africanizadas altamente higiénicas. Entre más higiénicas, más producción de miel. Lógico, como en la universidad o en el colegio. Yo contesto una serie de preguntas y me dan una nota. Genes higiénicos. Maté 100 alvéolos. Retiraron solo 50. Calificación que le doy a esa colmena, 0. De 51 a 60, de 100 que retiré, 100 que maté, retiraron 60, le doy calificación 1. Si tiene más de 96 a 100, le doy calificación 5. Si tiene entre 85 y 95, le doy calificación 4. O sea, esta colmena que vimos ahorita tiene calificación 5, porque de 121 que yo maté, retiraron los 121. Entonces, ¿qué le doy? O sea, 100% de higiene, ¿sí? 100% de higiene. Entonces, le doy calificación 5. El acicalamiento, lo mismo. El acicalamiento, nosotros lo que hacemos es mirar cuántas barroas están mordidas que caen en una malla que uno coloca debajo de la colmena, sobre el piso de la colmena, más exactamente. Eso tiene una malla que va a permitir que las barroas caigan en un papel blanco y untado así de mantequilla, ahí quedan pegaditas, y uno en el laboratorio las mira en el estereoscopio con una buena lupa. Incluso yo las he mirado con el celular, hay un programa de lupa con el celular muy bueno, y uno puede ver si esa barroa cayó muerta por vieja, entonces pues no tiene lesiones, de susto también se puede caer, ¿cierto? O cayó porque fue mordida por las abejas, entonces miramos qué porcentaje de las barroas que caen en 24 horas en una colmena están mordidas. Entonces, si es de 0 a 10, 0, de 10 a 21, de 21 a 32, de 31 a 3, así 4 y 5. Esta calificación la vamos a correr de 0 a 5, 0, de 5 a 10, 1, de 10 a 15, 2, de 15 a 20, 3, de 21 a 4 y ahí. Porque hemos visto que el acicalamiento, digamos 20%, es relativamente bueno. Otra prueba, la cuarta prueba de infestación, no es un nuevo impuesto, ¿no? Es infestación con varroa en abeja adulta. Debe ser menor a 3%. ¿En qué consiste? Yo cojo 200 abejas con alcohol de una colmena, la cepillo, teniendo cuidado de no echar la reina acá. Pueden venir zánganos por la reina ni por nada, ¿cierto? Hay que tener cuidado, por eso es que la reina hay que marcarla para no echarla ahí en el frasco, y lo batimos vigorosamente durante 2 minutos, y aquí hay una malla número 8. ¿Qué quiere decir? Que tiene 8 tramas por pulgada. Eso da un hueco aquí de 2 por 2 milímetros, un poquito más. Las barroas que están en las abejas se van a desprender y van a caer aquí debajo. Entonces yo voy a contar cuántas barroas y cuántas abejas, de tal manera que puedo tener un porcentaje de infestación con barroa en la abeja adulta. Debe ser inferior al 3%. Y la cuarta prueba genética que nosotros utilizamos es el IBC, la infestación con barroa en cría. Yo que veo aquí una familia de barroa. La barroa fundadora, que es la barroa vieja que entró fecundada al núcleo, al alvéolo a reproducirse, ella entra pocas horas antes de ser operculada, 15 horas antes de ser operculada la pupa. La pupa emite una señal química que es la producción de seda. Con la producción de seda que hace la pupa, las obreras entienden que esa pupa ya no va a comer más, ya, como larva ya no necesita más alimento, entonces la operculan. Pero esa misma señal química, que en realidad es ácido palmítico, provoca en las barroas que están foréticas, que están en las abejas, una señal química que les indica que esa pupa va a entrar esa larva va a entrar en estado de pupa,
Es decir, esta barroa que está en el cuerpo de una abeja se baja de la abeja y se mete en el alvéolo de la pupa, que va a ser operculada. Y entonces ella se sumerge en el alimento larval. ¿Y cómo respira? Porque ella tiene aquí como un pitillo que se llama técnicamente el peritremo. Por ahí respira, pero ella se sumerge en el alimento larval. ¿Para qué? Para que las obreras que vienen a revisar la pupa que va a entrar, la larva que va a ser pupa y que van a opercular, no ver la barroa, si no la ven, pues la tapan, la operculan y pasa disimuladamente a reproducirse. Se esconde en el alimento larval y respira a través de ese peritremo, ese pitillito. Entonces, ¿qué pasa? Esa pupa, esa barroa, después ya va fecundada, ella empieza a poner huevos. El primer huevo que pone es este macho. Miren lo esférico. ¿Sí? Este macho. El primer huevo que pone la mamá, sale un macho. Y ella va y defeca en una zona del alvéolo, y en esa zona que ella defeca es una señal química para que las hijas de ella y el macho se puedan reunir cerca donde ella defeca. ¿Para qué? Para que el macho copule a las hermanas. Es una cosa interesante. Entonces, esta hembra fundadora, miren, puso un huevo que dio un macho, a las 24 horas puso otro huevo que da origen a esta hembra, que es una adulta joven, a las 24 horas puso otro huevo, mire, dio esta hembra, eso es una deutoninfa, ya casi como adulta, y una protoninfa. Entonces, entró una barroa y van a salir 3 hembras fecundadas. Él fecunda a las hermanas. La mamá no, porque ya está fecundada. Él fecunda a las hermanas. El macho fecunda a las hermanas. Entonces, son familias de barroa altamente endogámicas. ¿Por qué? Porque el macho está fecundando a las hermanas. En el caso de las abejas, si uno fecunda a una reina con un macho hermano, la mitad de la cría de esa reina se muere. La devoran las abejas. ¿Por qué? Porque hay homocigosis en el locus sexual. Ahí tienen que hacer también un acto de fe y creer que si un zángano fecunda a la hermana, la mitad de la cría que ponga esa reina se muere. Porque se produce una mutación y esa hembra empieza a producir huevos fertilizados, porque si la fecundó el hermano que fue con semen, ese zángano, y esas crías se van a morir porque las obreras se las van a comer, porque esas larvas producen una seda azucarada. Entonces la naturaleza es perfecta, evita la endogamia en las abejas, pero en las barroas la endogamia se promueve. El macho copula a las hermanas y no pasa nada, es lo normal. El macho no tiene vida forética, es decir, él copula a las hermanas y poco tiempo después muere. Y entonces estas sí quedan vivas, salen con la reina, con la obrera que van a hacer. Si nace, sale la fundadora y salen estas hijas que van a infestar otras abejas. Entonces vean, entró una y salen 3. Este es un tipo de abeja que no nos sirve. En abeja africanizada buscamos abejas que tengan menos del 2% de la cría infestada con barroas en estado de reproducción. Recuerden que la barroa tiene 2 etapas en su vida. Una etapa forética, que están pegadas al cuerpo de una abeja adulta, que puede ser un zángano, que puede ser una obrera, y nunca he visto barroas en reinas, ¿sí? Puede que ocurra, pero no lo he visto. Y esa fase forética y la fase reproductiva, que es cuando la barroa, ante la señal química que emite la producción de seda en la pupa, en la larva que se está transformando a pupa, que va a empezar la metamorfosis, esa señal química hace que esta barroa, que está forética en el cuerpo de una abeja adulta, se desprenda y se introduzca en el alvéolo con la larva que se está haciendo metamorfosis y inicie su ciclo reproductivo. Entonces hablamos de una barroa reproductiva, en estado reproductivo. Aquí viene una barroa que si cuando esta barroa tiene este estado, que
prácticamente la abeja llega y ¡pim!, la toca con las pinzas, con las mandíbulas y la revienta. Miren cómo se ven los ovarios, se ve el intestino, se ve todo aquí en la varroa. Esta varroa no es viable. Aquí es viable esta varroa, la fundadora, y estas dos hijas. Son viables, esta no. Entonces, buscamos abejas que tengan menos del 2% de infestación con varroa en la cría. Entonces, para eso, ¿qué buscamos? Cuadros que tengan cría con cuerpo pigmentado y con un esteroscopio, con el celular, desoperculamos 100 pupas y miramos, a ver, de esas 100 pupas, máximo 2 tengan varroas con hijas. Porque si uno encuentra solo la varroa y no encuentra ningún hijo, pues esa no hay reproducción. Y puede ocurrir que la varroa entre y no se reproduzca. Porque las abejas africanizadas tienen unos genes que se llaman los genes de supresión de la reproducción de la varroa. Eso es muy importante. Si nosotros encontramos colmenas en donde al retirar la cría operculada con el cuerpo pigmentado, yo saco y encuentro una varroa fundadora, pero no encuentro cría, esa colmena es ideal porque esa es una colmena africanizada que tiene genes de supresión de la reproducción de la varroa, que están relacionados con el tamaño del alvéolo, con el movimiento que hace la pupa allá dentro del alvéolo. Bueno, son genes que permiten que la varroa no se reproduzca todas las veces que entra a reproducirse. Entonces hay que seleccionar abejas en donde yo encuentre al desopercular pupas de cuerpo pigmentado, varroas que estén solas, varroas fundadoras. ¿Cómo sé que es fundadora? Miren el color. Esta no es fundadora, miren el color. Esta tampoco es fundadora, es hija de esta fundadora, miren el color. La quitina se vuelve más oscura con la edad. Entonces, hay que buscar colmenas que tengan genes de supresión de la reproducción de la varroa. Importantísimo. Y todo es lo mismo, volvemos a dar nota. Si encuentro como tasa de infestación de 0 a 1% de varroas, o sea, en 200 abejas, 2 varroas, pues da 1%, le doy calificación 5. Pero si en 200 abejas que yo saco en el frasco de alcohol, las bato y obtengo 6 varroas, pues a esa colmena es muy alta la infestación, yo le doy calificación 0. Para mí ya es alta. Puede que en Europa, con abejas europeas, que tenga 15%, es lo normal, pero en abeja africanizada nosotros buscamos abejas que no tengan más de 3% de infestación, siempre que estén bajito, ojalá 2. Y en la infestación con varroa en cría, aquí vienen las calificaciones. Si tiene entre 1 y 0% de infestación de varroas reproductivas en la cría, le doy 5, pero si tiene más de 5% infestadas, le doy de calificación a esa colmena 0. Entonces vea que las calificaciones al final me dan un índice que yo puedo elaborar. Aquí tengo un ejemplo en el año, este es sacado de un trabajo que se hizo en la zona de Charalá, en Santander, donde, por ejemplo, una colmena, vamos a poner la mejor y la peor, la número 4, la colmena 2, zona 4, apiario 7, todo se trabajó con códigos para no tener nombre de apicultor. La colmena 4 me dio de genes higiénicos 97, calificación 5. El acicalamiento 25, le puse 2, que eso va a mejorar. Porcentaje de IVA 2,2, 3 de calificación. Porcentaje de IVA, estación en cría 0, calificación 5. Si yo sumo este 5, más 3, 8, más 2, 10, más 5, 15, calificación de esa colmena 15. La siguiente, miremosla acá, la colmena número 3, del mismo apiario y de la misma zona, el mismo año. Tiene de genes higiénicos 88.7, le damos calificación 4. El acicalamiento fue solo de 17,6%, calificación 1. El porcentaje de IVA altísimo, mire, 10,67. ¿Qué quiere decir? Que en 200 abejas hubo 22 varroas, muchísimas. Calificación 0 para el IVA, infestación con varroa en abeja adulta. Y infestación en cría 2, calificación 4. Si yo sumo 4 y 0, 0, 4 y 1, 5,
y 4, 9. Calificación de esa colmena, 9. Entonces, si yo voy a hacer hijas, pues lógico, las hago de la colmena número 2 y no las hago de la colmena número 3 que me dio peores indicadores en esa prueba. Eso es lo que nosotros hacemos. Y eso lo hacemos año por año. Es un proceso de no parar, de hacerlo permanentemente. Miren, la misma colmena número 3 que marcó 9 de score, de suma de esas calificaciones, el siguiente año, cambiando la reina por una hija de una reina mejor, ya subió a 10. Si uno lo hace para todo el apiario, dio de calificación 11.4 en promedio de todas estas colmenas. En el siguiente año, haciendo selección, ya subimos a 12.4, casi 1%, mejor dicho, de 11 a 12. O sea, fue muy bueno el efecto de la selección. Entonces, este trabajo muestra que en la medida en que uno seleccione abejas que ataquen la varroa, que la muerdan, que no la dejen reproducir, que la afecten, tener abejas con menos varroa. Y no estamos necesitando echar ni fumidil, ni echar apistamba, ibarol, apitrac, todos esos productos, ácido oxálico. Si ustedes buscan por la red y miran cómo aplicar el ácido oxálico a las colmenas, vean cómo la persona se viste como un astronauta. Tiene que usar unas caretas de protección para gases industriales, unas caretas con doble filtro, bueno, porque es tremendamente tóxico. A uno le cae en un ojo de eso y lo pierde el ojo. El tal ácido oxálico es orgánico, pero es tremendamente corrosivo. En la piel pega una quemadura que ustedes tienen que ver cuánto dura en sanar. Entonces, esos ácidos, a pesar de que son orgánicos, no deberíamos estar manipulando nosotros como apicultores ácidos orgánicos, porque si eso nos hace a nosotros en un ojo o en la piel, ¿qué no le hará a las abejas? Piensen en eso. En lugar de estar echando productos en las colmenas que estén afectando a las abejas, que nos afecten en la salud, si uno respira esos vapores le afecta a los pulmones, pero terriblemente, pues lo mejor es tener abejas que muerdan las varroas, que no las dejen reproducir, mejor dicho, que ellas mismas solucionen ese problema de tener varroa y mantengan niveles bajos. Entonces, Colombia, si Colombia es campeón en calidad de café, en calidad de esmeraldas, Colombia en el mundo es campeón en producción de polen. Yo no he visto país que produzca más polen. Colmenas, he visto en Argentina, que son 6, 8, 10 kilos, la mejor colmena. En Israel 5 kilos, en España 8 kilos, en Brasil 5 kilos, 4 kilos. No he visto en ningún lugar del mundo colmenas que produzcan más polen que en Colombia. Somos campeones en eso, no me queda la menor duda. La gente que viene aquí de afuera y mira la cantidad de polen que produce una colmena queda aterrada. Y hay zonas especiales, o sea, recuerden el principio de que las abejas no producen nada, ellas solo colectan lo que el medio ambiente da. Si el medio ambiente es rico en polen, pues lo pueden colectar. Y miren el ejemplo. Esto es un ejemplo de un apicultor que para mí es el apicultor en el mundo que más polen produce, es el don Baudilio Suárez en Viracachá, Boyacá. La cantidad de polen es absurda. Colmenas que producen diario 200 gramos, 250 gramos de polen por colmena por día, por trampa instalada. Es increíble la cantidad de polen. ¿Por qué? Porque ese medio ambiente donde tienen las colmenas, una zona altoandina de 2.800 metros, pues permite esta situación. Entonces el polen es una característica que para nosotros aquí en la Sabana de Bogotá es de vital importancia en los programas de selección. Una buena colmena aquí en la Sabana le da uno ahorita, una muy buena colmena le da 15 kilos de miel, más no le da por año. Pero sí le puede dar 20, 25 kilos de polen. Y el polen vale 3 veces lo que vale la miel. Entonces, una buena colmena en el llano que me dé 50 kilos de miel, pues en plata es menos plata que una buena colmena aquí en la Sabana que me dé 25 kilos de polen, porque es como si me diera 75 kilos de miel en plata. Entonces, vean lo importante que es este tema de la producción de polen para todo el sistema altoandino. Estamos hablando de la Sierra Nevada, estamos hablando de todo lo que son montañas aquí en las 3 cordilleras. Entonces es un tema que debemos
somos fuertes en eso, pues deberíamos ponerle cuidado a eso. La producción de polen es una cosa increíble en Colombia. Bien, nosotros empezamos a seleccionar abejas para que produjeran más polen y las empezamos a seleccionar por el largo de la lengua. Entonces, qué tanto medía la lengua. Y simultáneamente le medíamos el largo de la lengua y cuánto pesó esa obrera al nacer. Le medimos también el largo del ala anterior derecha y el ancho, eso da un área, y la pesábamos al nacer. O sea, simultáneamente le medíamos la lengua, el largo y ancho del ala anterior derecha y el largo y ancho de la corbícula, que está en la pata posterior. ¿Sí? Y entonces medíamos cuánto de largo, cuánto de ancho me da un área de la corbícula y el peso al nacer. En todos los casos, la correlación entre el peso al nacer y el área del ala, el peso al nacer y el largo de la lengua, que me da este valor 0,63, 0,46 y 0,53 para el área de la corbícula, me indica, y es más fácil pesar una abeja que medirle el ala o medirle la lengua o medirle la corbícula, porque hay que incluso sacrificarla para poder tomar esas medidas. Y esas medidas no son tan precisas, son difíciles a veces. Uno dice, bueno, el largo viene hasta aquí o hasta aquí, entonces hay como la duda, ¿cierto? Lo mismo aquí el ancho del ala, viene hasta aquí o se lo pongo hasta acá, bueno, o hasta aquí. Entonces es una medida que no es tan precisa, es mucho más precisa pesar la abeja. Entonces, hoy por hoy nosotros seleccionamos abejas más pesadas al nacer. Simultáneamente esas abejas las estamos seleccionando para que tengan alas más grandes, pueden tener mejor capacidad de carga, corbículas más grandes, la bolita de polen más grande y lenguas más largas para que lleguen a las corolas más profundas. Entonces son más eficientes colectando néctar. Entonces vean cómo eso se llama una selección por medidas correlacionadas. Yo selecciono abejas más grandes y simultáneamente por correlación genética, estoy seleccionando abejas que tienen alas más grandes, corbículas más grandes y lenguas más largas. Bien, cuando miramos los productos apícolas, tenemos productos de secreción, colectados, sin transformación aparente, porque digamos el polen y el propóleo ya sufren una transformación desde que lo colecta la colmena, la abeja. Digamos, el propóleo ya está en la sola raspada de la resina que hace la abeja para transformar en propóleo, ya en la raspada le está agregando amilasa, le está agregando diastasa a ese propóleo, lo está ablandando con enzimas que son producidas por las glándulas mandibulares, por ejemplo. Entonces vean cómo sin transformación está entre comillas. Hay productos transformados como la fruti o la lactomiel, que es producir miel a partir de la leche. De esto vamos a hacer un programa el año entrante, donde producimos un producto que se llama lactomiel. Es otro producto de la colmena. La miel de mielato, que es producida en la zona esa de San Mateo, Boyacá, que es por áfidos. Esta miel ya tiene clasificación de origen en Colombia, pan de abejas y miel y otros productos como reinas, núcleos, paquetes, larvas, aires y los biopolímeros. Bueno, son temas o productos de la colmena. Es que uno se centra en solo la miel y resulta que la abeja produce muchas otras cosas, cera, seda, jalea, pitoxina, el aire, y produce más cosas que no solamente miel, polen y propóleo, producen más cosas. Entonces, lo que queremos mostrar aquí es que este es un trabajo hecho por Rottenbuehler en Estados Unidos, donde hizo un programa de selección de abejas para polinizar la alfalfa. La alfalfa es una planta que tiene una quilla que cuando la abeja se posa para sacar el néctar, esa quilla le da como un coscorrón a la abeja. Entonces es una planta que tiene una flor como muy agresiva con la abeja. Entonces, este señor, el alfalfa es lo que comen las vacas durante los 6 meses que dura el invierno en Canadá, por ejemplo, en el norte de Estados Unidos. Entonces, este es un alimento vital para la producción de leche en Estados Unidos y Canadá y en Europa. Entonces, esta planta tiene un problema, que la flor es como muy agresiva con la abeja, que la va a polinizar. Entonces, este señor Rottenbuehler inició un programa de selección de abejas
para que polinizaran alfalfa. Y miren los resultados, una cosa muy interesante. Al cabo de 5 generaciones, él pasó una línea de alta producción de polinización de alfalfa, o de colecta de polen de alfalfa de casi 40% a 85%. Y la línea de baja hizo la selección al contrario, las que menos polen de alfalfa colectaban, las fue trayendo, y mire, de 26 pasó a 14, en la última generación ya tenía abejas de 7,6, bajítica. Cuando él colocaba las colmenas de alta selección para polinización de alfalfa y las de baja polinización de alfalfa, y las colocaba en un cultivo de solo alfalfa, las de alta, casi que 100% del polen era de alfalfa, mientras que las que seleccionó para baja polinización de alfalfa, solo el 53% del polen era de alfalfa. Es decir, esas abejas seleccionadas para baja polinización de alfalfa volaban kilómetros a traer polen de otras fuentes, porque era dentro de un cultivo de alfalfa. Ustedes saben que en Estados Unidos y Canadá son enormes extensiones. Entonces, cuando las colocó en un cultivo donde no había alfalfa casi, las de alta volaban lejísimos a traer alfalfa y las de baja volaban 2%, casi nada. O sea, ¿qué quiere decir? Que estos resultados están mostrando que cuando yo selecciono abejas para alta polinización de un cultivo, miren cómo avanza la selección. Cada vez tengo abejas que colectan más polen del que yo quiero. En este momento nosotros estamos trabajando en un programa de seleccionar abejas para alta polinización de arándano, pero se puede aplicar a naranja, a cualquier otro cultivo. Si en alfalfa funcionó, tendrá que funcionar para otros cultivos. Tener abejas especializadas en polinizar determinado cultivo, una cosa bien interesante. Es la abeja al servicio de la apicultura, de la agricultura. Bien, tenemos este trabajo que lo tomó Nata Esparra y lo modificó de Barrón y otros autores en el 2001, esto en el 2011, y yo lo estoy presentando aquí en el 2020, en donde ella compara, o estos autores comparan, abejas de colonias normales con reina con colonias que son anárquicas. ¿Qué son colonias anárquicas? Son colonias que tienen obreras ponedoras. Entonces miren cómo en una colmena anárquica entre el 5 y el 10% de las abejas, de las obreras de esa colmena, teniendo reina, 5 a 10% de cada 100 abejas, 5 a 10 son ponedoras. Mientras que en una colmena normal que no sea anárquica, que sea altruista, 0.1 a 0.001, o sea, esto es esto es una abeja en 1000, una obrera en 1000 que pone huevos. Entonces es bajísimo. Entonces en una colonia normal con reina hay pocas obreras ponedoras, mientras que en una colmena anárquica, en donde no hay obreras policías, pues se presentan muchas obreras que son ponedoras. Esto lo detecta uno por la postura de la reina. Uno empieza a ver alvéolos que, siendo de obrera, como que sobresalen un poquito del panal. Eso quiere decir que la colmena es anárquica. Hay que cambiar esa reina de una. Eso no hay que respetarle la permanencia. Feromonas de la reina, ese es fuerte, aquí es débil. Las realeras son raras, aquí son comunes. O sea, la obrera pone un huevo y hacen realera. Y una realera gorda, a veces unas realeras gordas y corticas, y otras largas, que son como el doble de largas que una obrera normal, de una reina normal. Pues de ahí generalmente no se desarrolla nada, pero a veces aparece el fenómeno de la partenogénesis terítoca. Bueno, hay producción de feromona marcadora solamente en la reina, no se expresan, se expresan obreras y reina. Hay oviposiciones raras en las obreras, muy frecuente. Respuestas a la feromona de la reina aquí es muy fuerte, aquí es débil. El comportamiento de vigilancia aquí es fuerte, aquí es permisivo, ¿sí? Vienen aquí en esta presentación de genética de abejas africanizadas 2 trabajos contrastantes. Este de Guzmán en México, en donde comparó abejas italianas con abejas africanizadas F1 y las F1 con italiano, y él, en los 2 casos, las africanizadas sin italiano dieron menos miel
que las italianas puras y que las F1 de italiana africanizada. Eso encontró Guzmán en México en el 2006. Pero hay trabajo contrastante en Brasil en el 2004, o sea, 2 años antes, en donde él hizo lo mismo. Comparó abejas africanizadas contra abejas híbridas de reina italiana fecundada en zonas de africanización. Y miren, produjeron mucho menos miel las reinas F1 africanizadas que las africanizadas seleccionadas, que las africanizadas silvestres y que los híbridos de africanizado no seleccionado. O sea, son 2 trabajos, este de Jonke en Brasil y el de Guzmán en México, contrastantes en donde los híbridos F1 de italiana produjeron más miel en México, pero en Brasil los híbridos de F1 italiana produjeron mucha menos miel que las abejas africanizadas, tanto las silvestres seleccionadas y no seleccionadas, y que las africanizadas seleccionadas. 7,6 kilos de miel por colmena contra 45,3 por colmena. Entonces vean cómo en la investigación estos temas son raros. Bien, nosotros tenemos abejas que son capaces de polinizar, las podemos seleccionar. Aquí tenemos una abeja polinizando flor de fresa, fotos tomadas en secuencia, la misma abeja, la misma flor, en cada posición dura aproximadamente 4 segundos. Por alguna causa, esta abeja giró en sentido de las manecillas del reloj, fue girando, fue buscando los nectarios. Generalmente las abejas uno las ve girando en el sentido contrario a las manecillas del reloj, pero esta abeja giró al contrario. Fue una cosa interesante porque, digamos, los ciclos circadianos tienen que ver con la rotación de la Tierra, con las fases de la Luna, con todo eso, y aquí es un caso raro donde la abeja rotó en la flor, pero en sentido de las agujas del reloj. Normalmente giran al revés. ¿Qué tenemos? Una fruta bien polinizada y una fruta muy mal polinizada, pues son frutos más pequeños, menos dulces, con cáscara menos resistente, y que el mercado paga a un precio muy inferior a estos frutos de mesa. Y esto es lo que queremos, abejas especializadas que genéticamente han sido seleccionadas para que polinicen un cultivo en particular. Muchas gracias. Yo voy a pasar ahorita a salir de aquí de la presentación con el stream y con la compartida de la pantalla, y voy a pasar al tablero. Me voy a pasar al tablero, ¿cierto? O sea, el compartir pantalla, ¿dónde está? No la veo. Me la indica Giovanni, ¿dónde es que está? No la veo. Ya. Toca dejar de compartir. ¿Dónde está ese que no lo veo? En la parte de abajo. Stop screen, sí. Ya dejé de compartir, listo. Vamos a pasar al tablero, o mejor dicho, no el estudiante va a pasar al tablero, el profesor va a pasar al tablero y va a tratar de explicar por qué en la colmena hay grupos de superhermanas, grupos de hermanas dobles, o sea, hijas del mismo papá y la misma mamá, y grupos de medias hermanas maternas. Realmente eso es lo que hace el altruismo en la colmena. El que en un determinado momento, cuando yo voy a revisar esa colmena, ese video de vida, la foto de la revisión de la colmena, ahí voy a tener abejas en donde la gran mayoría son super hermanas. Miremos cómo funciona eso. Entonces pasemos al tablero. Ahí, no sé cómo ponemos la pantalla. Giovanni y yo desde aquí, fíjenme allá la pantalla, y vamos a tratar de explicar cómo en la colmena existen ese grupo de abejas, todas tan diferentes. Bien, entonces, vamos a suponer que, digamos, estoy aquí en Bogotá, ¿cierto?
y tengo una colmena, ¿sí? ¿Sí? Que está en la Universidad Nacional. Ya está aquí en el centro de Bogotá, 30,45. Eso, el campus de la Universidad Nacional tiene 100 hectáreas. Entonces, coge pues una parte de la ciudad, es como un pulmón que hay en Bogotá. Digamos, en Fontibón, en una casa, hay un enjambre aquí. Esto está en Fontibón. ¿Sí? Hay un enjambre aquí. Y ese enjambre pues tiene una reina que produce zánganos, ¿cierto? Y entonces estos zánganos, que son de Fontibón, esos zánganos pues producen espermatozoides de Fontibón que van a fecundar alguna reina, digamos que está aquí virgen, que va a salir de aquí de la Universidad Nacional. ¿Sí? Eso es en Fontibón, digamos aquí en Monserrate, cerca, en la base de Monserrate, está más o menos de la 30, ya son 3 kilómetros, o sea, para las abejas es cerca. Digamos aquí en otra casa o en un edificio, aquí cerca de Monserrate, también aquí hay un enjambre. Entonces ese enjambre tiene una reina que produce zánganos, hijos de esa reina, zánganos que son normales, son zánganos altruistas, ¿cierto? No son caóticos. Estos zánganos los llamaremos zánganos de Monserrate, zánganos M, que producirán pues espermatozoides M. Un zángano produce más o menos 1 millón de espermatozoides, ¿cierto? Entonces, teóricamente, con 10 zánganos llenarían la espermateca de la reina. Pero la naturaleza es sabia. Entre más zánganos copule la reina, más poliándrica es la reina. Tiene mayor variabilidad genética. Entonces, esa reina va a ser más útil para la naturaleza porque va a tener una mayor variabilidad de obreras. Bien, digamos, este zángano de Fontibón, pues no es uno, sino son cientos de zánganos que produce esta reina. Digamos, el Fontibón 1 producirá otro macho que será el Fontibón 2, que producirá espermatozoides también, que llamaremos Fontibón 2. Esto sería el Fontibón 1, los espermatozoides. Y aquí lo mismo, esta reina de Monserrate pues produce un zángano Monserrate 1 que producirá espermatozoides M1 y produce cientos, o sea, podríamos poner que produce un macho que lo vamos a llamar Monserrate 10 o 100 si se quiere, 100 hijos, y entonces él va a producir espermatozoides, ¿sí?, de Monserrate que se llamarán M100. Son parecidos al M1 porque son hijos de la misma reina, pero son diferentes. Este es parecido a este, porque son hijos de la misma reina. ¿Sí? Esa reina en Fontibón produce muchos hijos, esa reina en Monserrate produce muchos hijos, y entonces ahí está la variabilidad genética. Esos zánganos van a ir a una zona de congregación de zánganos que digamos que esté aquí. Todos esos zánganos van a volar acá. Se sabe que esas zonas de congregación de zánganos pueden estar a 12 kilómetros de la colmena. Eso cuando uno simula eso da un área de más de 60.000 hectáreas. O sea que aquí en esta zona de congregación de zánganos llegan zánganos de muchos lados, machos, de muchas colmenas. Entonces, aquí hay un banco de zánganos que pueden ser 10, 20, 30.000 machos allá volando. Allá va a ir esa reina virgen a fecundarse. Entonces la van a copular los machos. Y van a poder cruzarse con ella. ¿Qué pasa? Digamos, vamos a suponer, digamos, aquí vamos a poner que aquí hay unos, digamos, a 12 kilómetros estamos hablando de, puede ser Fontibón, Monserrate, vamos a poner allí al norte de Bogotá. Aquí puede ser
en la conejera, o en suba, ¿sí? En suba. Machos de suba que también están producidos, digamos, no sé, en una fábrica, ¿sí? Y aquí hay un enjambre y aquí hay una reina que es de suba y produce muchos machos, digamos un macho que es de suba 1, un macho 1, que va a producir semen que llamamos de suba 1, de suba 2, suba 3, puede producir cientos de machos que van a ir a esa zona de congregación y que pueden copular esta reina virgen. Entonces, eso es una variabilidad tremenda. ¿Qué pasa? Vamos a suponer que esta reina no fue bien fecundada, sino la copularon 3 zánganos, solo 3 zánganos, para hacer más fácil el ejemplo, porque es que ya las horas que son 8:30, ya la clase empieza los estudiantes como a resentirse de la sentada de 2 horas, ¿cierto? Entonces vamos con 3 zánganos. Entonces esta reina tiene su espermateca, aquí la voy a dibujar. Después de que fue allá y la copularon esos zánganos, ella puede tener aquí semen, ¿sí? Un grupito de semen, digamos del zángano M1 de Monserrate, mucho semen. Vamos que tenga 500.000 espermatozoides ahí, del zángano M1, y aquí digamos este zángano de suba muy fértil le metió 700.000 espermatozoides en la espermateca, y aquí digamos, aquí está el suba 1, bueno, vamos a poner el suba 2, semen de 2, de macho de suba 2, luego semen, entonces este es el semen S2, y digamos, de aquí de Fontibón, este macho le metió poquitico, unos 300.000 espermatozoides, y aquí estaría, digamos, el macho, no sé, aquí el macho 3, entonces 3, hijo de esa reina de Fontibón, Fontibón 3, produce el semen 3, y fue a la zona de fecundación y logró copular esta reina que salió aquí de la Universidad Nacional, y fue a esa zona de congregación de zánganos. Entonces aquí está semen del zángano 3. ¿Sí? La reina pues pone huevos que son fecundados o no fecundados. Si la reina es siendo fecundada, la reina puede poner huevos, ¿sí? Y de ese huevo, si no hay espermatozoides, de aquí sale un macho que es hijo de la reina, es decir, es un macho UN, macho de la Universidad Nacional. ¿Sí se ve ahí clarito? Bueno, ese macho UN pues es puesto por la reina, pero si la reina fue fecundada por 3 machos, puede producir 3 tipos de hijas. Una hija, un tipo de hija, ¿sí? Una obrera, que es, por ejemplo, con un óvulo de la reina, UN, con el semen del zángano de Monserrate 1. Pero como aquí hay 500.000 espermatozoides, puede producir esa reina un óvulo que es fecundado por semen de este mismo zángano. O sea, estas 2 obreras tienen una relación genética, los genes que ellas comparten, digamos en el caso de cualquier mamífero, yo por ejemplo, la mitad de mis genes son iguales a los de mi mamá o de mi papá. O sea, mi relación genética, mi R, sería el 50%, porque es la mitad. En este caso, la relación entre estas 2 obreras es del 75%. Por eso decimos que son súper hermanas. Aquí puede ocurrir, digamos, dijimos que de suba son zánganos bien criados, fuertes, con una buena libido sexual, todo. Es probable que un zángano suba
2 fecundó a la reina, pero también de pronto el SUA1 también la logró fecundar. ¿Sí? Este era que Fontibón 3. Aquí está, F3. Pero estos dos zánganos son hermanos, hijos de la misma mamá. Entonces puede ocurrir que este semen con el óvulo de la reina, entonces el óvulo de la reina que es UN, el óvulo de la reina que es UN, con un semen SUA2, SUA1 o SUA2, un macho, una reina con semen 2. Aquí estas dos obreras son hijas de la misma reina, pero el semen es de un zángano y el semen es del otro, del hermano. En este caso hablamos de que estas dos tienen de relación hermanas completas, 50%. Es lo que llamamos hermanas completas. Ahora, si la reina pone un huevo, por ejemplo, M1 de Monserrate, pone el huevo UN, perdón, la reina es UN, y mete un semen de Monserrate 1, pues la relación genética que hay entre esta obrera y esta, o esta, o esta, lo único que las une a esta obrera con esta, o esta, o esta, o esta, cualquiera de esas, es que son hijas de la misma reina, pero el semen es de diferente zángano. Estos son de Monserrate, estos son de Suba. Bueno, en este caso serían superhermanas, ¿sí? En estos casos. Pero con relación a esta, perdón, aquí borro esto, con relación a esta, la relación es de medias hermanas maternas. La relación genética entre estas dos es de medias hermanas maternas. Y la relación entre medios hermanos es solo del 25%. ¿Qué quiere decir? Que yo en mi colmena tengo simultáneamente 3 grupos de abejas, de obreras. Obreras que son superhermanas, obreras que son hermanas completas y obreras que son medias hermanas maternas. Recuerden lo que les dije, el trabajo de González, en donde cada 21 a 28 días cambia el semen con que se fecundan los óvulos que pone la reina. Entonces, en un determinado momento, lo que más tenemos son grupos de superhermanas. Es decir, si la mamá da la vida por el hijo, estas superhermanas prefieren a la hermana que a la propia mamá. Y por eso ahí se explica por qué una obrera mata a la mamá y pone a criar una hermana. Pone ese huevo que va a ser una obrera y le da buena comida, la transforma en reina. O sea, una obrera prefiere a la hermana que a la propia madre. Porque la relación genética entre esas dos obreras es más cerrada que entre la obrera y la mamá. Yo vuelvo al ejemplo. Los genes que uno comparte con la mamá es solo del 50%. Entonces en las abejas se explica el altruismo en que una obrera es capaz de matar a la mamá para criar una hermana, que es superhermana, con una relación genética más cerrada. Porque el altruismo es eso. Es permitir que los genes de mi característica se mantengan en la población. Eso es el altruismo. Entonces la obrera por eso mata a la mamá y cría a una hermana, que es superhermana en realidad, como reina de la siguiente generación. Básicamente hay que tener en cuenta eso para entender que en las abejas el altruismo, el hecho de que una obrera no tenga hijos, pero sí cuide los hijos de esa superhermana, eso es altruismo, sacrifica su propia reproducción para que la reproducción de la superhermana se dé bien.
cría a los hijos de ella, las hijas de ella, las alimenta, les consigue alimento, da la vida por ellas. Eso es altruismo. Y esa es la normalidad en las colmenas. Entonces, un mensaje para los apicultores es: cada vez que ustedes vean colmenas en donde la postura sea en los alvéolos de obrera, pero que sobresale, que parece como un intermedio entre alvéolo de zángano y alvéolo de obrera, cambie la reina. Esa colmena está criando huevos anárquicos, huevos puestos por obreras que van no fecundados, entonces van a ocupar un volumen un poquito mayor. Entonces, esa es la importancia de entender estas relaciones genéticas entre los miembros de la colmena, es decir, entre superhermana la relación es del 75%, pero la relación entre una obrera y la mamá es solo del 50%. Entonces ella siempre va a preferir a la superhermana que a la mamá. Por eso terminan matando a la mamá. Bueno, con esto paramos. No se vienen las preguntas, Giovanni. Le doy el cambio. ¿Sí? Siga Giovanni allá en estudio, como diríamos. Listo, muchas gracias por la explicación. Y hoy han estado bastante activos. Entonces, listo. Entonces la primera pregunta es: ¿por qué en una colmena llegan zánganos como inspeccionando la colmena, entran y vuelven a salir? Y esto pasa todos los días, pregunta Uber Pérez. Sí, los zánganos no son tan territoriales, presentan un fenómeno que se llama deriva. La deriva es que salen de una colmena y se meten a otra. Es muy común ver la deriva en zánganos, y ellos siempre están buscando colmenas que tengan más recursos, que los nutran mejor para poder salir a copular las reinas que van a ir a esas zonas de congregación. Entonces los zánganos tienden a salirse de las colmenas y a irse a colmenas que tengan reinas, que tengan mayoría de abejas altruistas, y es normal ver eso. O sea, eso no es anormal. Lo normal es que un zángano haga drifting, es decir, deriva, que salga de su colmena y llegue a otra. Es lo normal. Ellos son un factor muy importante de la diseminación de la varroa, en donde la varroa pues va de una colmena a otra a través de los zánganos. Entonces sería ese como un problema que tiene. Entonces, esos zánganos que yo voy a escoger es justamente no tratar de controlar la varroa matando los zánganos, que es lo que hace mucha gente: coger un panal de zánganos de una colmena fuerte, buena producción de reinas, de miel, de polen, es fuerte, entonces la reina pone huevos y son de macho, y el pago que nosotros le damos es ir y llegar y cortar la cría de zánganos, o matar esa cría de zánganos echándola a las gallinas, o ahogándola, pues muchas formas, quemándola, y resulta que estamos matando la mejor genética. Tratamos de controlar la varroa matando los zánganos. Un error garrafal, tremendamente injusto con la colmena, porque una buena colmena produce buenos zánganos. Son los que van a ir a copular mejor las reinas y van a mantener esa genética en la población. Entonces es importante cuidar los zánganos de las mejores colmenas, permitirles que lleguen a edad adulta, que se mantengan vivos, no ir a matar esa cría, sino mantenerla en la población. Doc, su merced ya nos dio un pequeño brochacito, pero ahí puede profundizar un poquito en si, en ese caso, cómo se hace esa selección de zánganos para mejorar nuestro genético. Se hace a través de las reinas. O sea, si yo tengo una muy buena colmena, excelente, dio 35 kilos de polen, y esa reina pues llega un momento en que ya se le gasta la espermateca y ya empieza a bajar su producción y a poner zánganos. Entonces, si yo esos zánganos los dejo vivir, esos zánganos van a poder copular otras reinas, incluso las mías, porque acuérdense que esta zona
va a recoger zánganos de 60.000 hectáreas. Es muy probable que mis propios zánganos no logren copular mis propias reinas. Es muy probable. O sea, sería muy probable que esos zánganos copulen mis reinas. Porque son muchos zánganos los que llegan acá, de muchas zonas. Entonces, ¿qué pasa? Yo puede que no resulte beneficiado, sino estoy beneficiando a otros apicultores, a enjambres silvestres, en donde esas reinas que salen de esos enjambres silvestres están siendo copuladas por zánganos, hijos de reinas muy productivas. Entonces mi mensaje es: no matemos los zánganos. De ninguna manera. Hay gente que los mata, que dice que para controlar la varroa. Ese es un tema que toca tratar, porque eso incumple un principio genético vital. O sea, es un error garrafal tratar de controlar la varroa matando los zánganos. Eso, mejor dicho, cae de su peso. Doc, pregunta Flor Medina si hay alguna alternativa para el análisis de genes higiénicos que no requiera el sacrificio de las abejas. Matar las abejas ni las pupas. Vea que ahí sufro yo el mismo dilema que usted siente, doña Flor. Cada vez que voy a matar esos zánganos, en mi corazón, en mi mente, le pido perdón a esos animales o a esas abejas, a esas putas, tener que matarlas. Pero vea que mato 120, 200, pero estoy seleccionando abejas que son más resistentes, más tolerantes a la varroa. Entonces probablemente estoy salvando miles, salvándolas de que estén envenenándolas para controlarle la varroa. Estoy produciendo abejas más limpias, más sanas. Entonces es probable que ese sacrificio de esos animales, que para mí es terrible, digamos, en mi corazón, en mi mente yo siento ese karma, no me gusta, pero es necesario. Creo que el daño es mucho menor que el beneficio. Entonces he pensado mucho cómo hacer para valorar eso sin matar las abejas, y por más que pienso no lo logro dilucidar. Y realmente son las pruebas que hemos venido haciendo durante 30 años y nos ha funcionado. Cada vez tenemos abejas más limpias, menos varroa. No necesitamos aplicar ningún producto, ni ácido oxálico, ni apistán, ni vaivarol, nada de eso. Entonces, lo mejor es tener abejas que se acicalen, que no dejen reproducir a la varroa, que tengan genes de supresión de la reproducción de la varroa. Ese es mi mensaje. No utilicemos productos químicos, porque los productos químicos quedan en la cera, quedan en la miel, infectan o afectan a los consumidores de esos productos. En lo posible no hacerlo, ¿cierto? Listo. Iván Rodrigo Leal Urdueña pregunta si en el altiplano las abejas producen poca miel porque hay poco néctar o lo consumen para mantener temperatura. Y de paso, su merced puede responder la siguiente pregunta, que yo creo que ahí puede responder las dos, que es por qué motivo en clima cálido, para el caso exacto de Arauca, entre apicultores experimentados se dice que la recolección de polen no es tan efectiva. Sí, eso es cierto. Digamos, en el altiplano hay unas pérdidas de calor muy importantes, que son pérdidas de calor por convección. De eso el año entrante haremos un programa haciendo apicultura virtual en tiempo real, en donde mediremos la velocidad de viento en un encerrado, sin encerrado, en un descampado o con árboles, y se va a ver la diferencia. O sea, las pérdidas de calor en las colmenas que reciben viento, y si el viento es frío, pues mucho del néctar que colectan en el día se lo van a quemar en la noche para poder calentar a ese superorganismo colmena que tiene que estar en la zona de cría a 35,5 grados. Entonces, mucho del néctar que colectan no llega a ser miel, sino se lo van a quemar para poder producir calor. Entonces, por eso las colmenas en clima frío tienden a producir menos miel que las colmenas en clima cálido. Pero a su vez, la pregunta de Arauca, que está más bajito, pues allá se produce polen, pero de muy mala calidad. Esos pólenes en zonas bajas del llano y demás
no marcan nunca más de 18% de proteína. Mientras que un polen aquí del altiplano, ahí de Viracachá, siempre marca más de 33% de proteína. Y uno hace el aminograma y aminoácidos buenísimos, esenciales. Y muy de grasa y muchísima grasa. El polen de allá de la zona más caliente es un polen muy bajito de grasa. O sea, nutricionalmente es como el pasto. Es muy diferente un quicuyo, un raíz grasa aquí de la sabana en proteína, en palatabilidad, en todo, a un pasto por allá de Arauca, esas pajas que se dan bajísimas de proteína, el que el ganado casi ni lo consume, que son muy llenos, tienen pocos nutrientes y tienen demasiada lignina, son pastos que nutricionalmente no son tan buenos. Y es cierto, que hemos visto que llevando tortas de polen de aquí de la sabana, polen producido en la sabana, en todo el altiplano, y darle ese polen a las colmenas en el llano, esas colmenas producen mucho más miel. Ese es uno de los secretos, se los estoy contando, señores. Hay que meter tortas de polen en las colmenas del llano, en las colmenas de zonas calientes. ¿Por qué? Porque la calidad de la proteína del polen producido en esta altillanura es mucho mejor en aminograma, o sea, contenido nutricional, en grasas, en minerales. Es mucho mejor el polen producido en el altiplano que el polen de allá de Arauca, de las zonas bajas. Entonces, un secreto es llevar tortas de polen para nutrir esas colmenas con un alimento de mejor calidad. Lo mismo que hacen los ganaderos, llevar heno producido aquí en la sabana a las zonas donde hay producción de leche, en el Piedemonte llanero, en las zonas del Tolima, donde hay producción de leche y el pasto es de mala calidad. Entonces, los pastos de acá tienen mejor proteína, igual que el polen, ¿cierto? Listo, doña Flor pregunta si las variables climáticas podrían ejercer una influencia sobre el comportamiento higiénico y la productividad de la Sí, nosotros hemos visto que, digamos, los comportamientos de genes higiénicos en zonas calientes son mucho más rápidos, mucho más fuertes, llegan casi al 100% en muchas colmenas, mientras que el comportamiento higiénico en zonas más frías es más despacio, va más lento. Entonces la respuesta es sí, las variables climáticas influencian el comportamiento higiénico en las colmenas y pueden afectar la productividad de la colmena. ¿Qué hemos visto? Que colmenas más higiénicas, más sanas, más producción, tanto de polen como de miel. Entonces, el seleccionar abejas higiénicas pues nos lleva a colmenas más productivas. Echemos otra preguntita y paramos, porque mire, ya son las 9. ¿Sí? Toca descansar, también darle descanso al cuerpo. Dice, ¿tienen experiencias con otras líneas híbridas con carniolas o italianas? Y cuestiona ¿para qué trabajamos con artesanadas? Pues esa experiencia con abejas híbridas, Giovanni, ¿qué nos pasó allá en Marengo cuando trajimos reinas italianas de la isla Canguro? O por allá de San Andrés también trajimos alguna vez algunas abejas europeas, italianas, cárnicas. ¿Cómo se comportaron esas abejas y las F1, F2, F3 de esas abejas? Cuéntenos cómo fue la experiencia allá en Marengo. Listo. Entonces, pues primero, ¿por qué trabajamos con abejas africanizadas? Porque es lo que tenemos aquí en Colombia. Entonces, pues no sé, Eric, en qué zona se encuentre. Recuerden que el programa también lo ven en otros países. Pero básicamente nosotros aquí en Colombia, la mayoría de nuestras abejas es de genética africanizada. ¿Qué nos pasa con las reinas que se traen con las abejas europeas? Por lo general, lo que nosotros hemos traído son abejas europeas. Las abejas europeas, ellas tienen el instinto a hibernar. Recuerden que las abejas en Europa, ellas tienen otro ciclo de producción. Mientras nosotros aquí tenemos los 12 meses que nuestras abejas pueden salir a colectar algo de alimento, en Europa las abejas solo tienen 8 o 9 meses de producción. Entonces, eso hace que las abejas, también como complementando una respuesta de una pregunta anterior, las abejas empiezan a acumular comida para poder armar un clúster y poder pasar el invierno. Porque en invierno no van a encontrar alimento afuera, ellas se van a quedar dentro de la colmena.
Entonces ellas van a acumular alimento, van a guardar esa comida y pueden sobrevivir el invierno, mientras vuelven a tener plantas para poder salir. Aquí en la sabana de Bogotá, por ejemplo, en estos días que está bajando bastante la temperatura en las horas de la noche, entonces, ¿qué pasa? Como amanece el día tan frío, entonces las abejas europeas creen que va a llegar el invierno. Entonces no ponen huevos. ¿Por qué no ponen huevos? Porque no van a tener suficiente cantidad de alimento para nutrir esas larvas. Entonces las abejas no ponen huevos, paran postura. Entonces eso hace que las abejas como que se empiecen a despertar el instinto de que no tienen que poner huevos. Claro, a medida que empieza a calentar el día, a medida que las plantas empiezan a producir néctar, que empiezan a producir polen, pues las abejas van a salir a recoger alimento. Y otra vez se vuelve a activar. Pero ya a las 6 de la tarde, que otra vez empieza a hacer frío, entonces esas abejas se empiezan a retrasar. ¿Qué pasa con el altruismo? El altruismo hace que esas abejas sienten que la mamá no está funcionando. Como la mamá no está funcionando, entonces van a preferir hacer una hija, una nueva reina con una hermana de ellas. Ese cambio genético va a hacer que mi reina, que se fecundó muy posiblemente con zánganos africanizados, entonces ya tenga una mejor adaptación al medio. Entonces esa nueva reina, esa F1, bueno, es un F1 híbrido, entonces esa va a tener una mayor adaptabilidad al medio. Entonces esa reina empieza a funcionar mejor. Pero si tiene todavía esa carga genética que le dice que tiene que hibernar, entonces vamos a empezar a tener un ciclo vicioso. Entonces hace frío, la reina para postura, las hijas entienden que esa mamá no funciona y la van a cambiar. Con la última experiencia que nosotros tuvimos hace como 4 años trayendo genética pura de abejas italianas y carniolas de San Andrés, entonces, ¿qué daba? En 7 meses me reemplazaron las reinas 6 veces, porque acuérdense que las hijas van a sentir que la mamá no funciona. Y siempre estaban 2, 3 cuadros, 2, 3 cuadros. Entonces, una colmena que no se expresa, una colmena que no crece. Y acuérdense que nosotros necesitamos una gran cantidad de obreros para que traigan alimento. Entonces, al cabo de los 7 meses, pues esa abeja ya no es italiana, ya no es cárnica. Esa abeja ya es un híbrido africanizado. Se parece más a las africanizadas. Entonces, esa ya abeja africanizada, entonces sí ya desarrolló la colmena, desarrolló la cámara de cría, y pues le pusimos la siguiente alza. No fue una sola colmena, fueron varias colmenas. Entonces, cuando uno trae esos animales a unas condiciones ambientales que no son las óptimas, que no son en las condiciones en que ellos sobrevivieron, yo tengo que estarle metiendo cuadros con cría, tengo que estarle metiendo mucha mayor cantidad de alimento mientras los animales se adaptan. Y eso es a lo que hemos hecho los zootecnistas. O sea, traemos un animal de otras zonas, lo empezamos a alimentar, le empezamos a brindar unas condiciones medioambientales más adecuadas para que se pueda desarrollar y expresar. Pero en la naturaleza siempre nosotros vamos a tener los animales, esos híbridos, que ya se adaptaron durante 40 años, más o menos lleva la abeja africanizada, 41 años ya lleva la abeja africanizada aquí en Colombia. Entonces, eso va a hacer que esos animales que ya se han adaptado, pues ya le lleven una gran ventaja pues a los animales puros que se están trayendo. Y pues ahí viene la pregunta, o sea, ¿yo para qué voy a traer un animal puro? O sea, ¿con ese animal puro voy a mejorar o qué características estoy logrando? Entonces, en la sabana de Bogotá y pues a nivel de Colombia, mucha gente dice que tenemos que empezar a traer ese tipo de razas para empezar a buscar una mansedumbre. Pero los que ya llevan muchos años trabajando con abeja africanizada se dan cuenta que la mansedumbre es un comportamiento fácil de seleccionar. Y uno logra unas abejas pues no tan mansas como las abejas europeas. Recuerden que las abejas europeas ya fácilmente pueden llevar más de 5 siglos de trabajo por el ser humano. Entonces, ese trabajo que ellos han hecho, pues ya es una genética grande de una gran cantidad de años seleccionando animales mansos. Pero son animales que no son resistentes a las enfermedades. Entonces, ya lo explicaba el profesor, la comparación de los genes higiénicos o del mismo acicalamiento, en el cual las abejas africanizadas se comportan mucho mejor. Entonces, si yo tengo un animal que sí, claro, no es tan manso como las abejas europeas, pero sí me presenta unas condiciones favorables para mi sistema productivo. Yo no tengo que aplicarle productos químicos a mis abejas para controlar la barroa. Ese mismo acicalamiento, ese mismo genes higiénicos que tienen esa genética, pues evita también que ingresen nuevas enfermedades. Entonces, por ejemplo, hace 2 años cuando llegó el pequeño escarabajo de la colmena, pues como que nuestras abejas pudieron controlarlo naturalmente, precisamente por eso, por esas condiciones de ese híbrido africano, que es cada vez más africano,
en el cual empieza a controlar. Entonces llega cualquier parásito, de una vez lo está molestando, de una vez lo está intentando sacar, si no lo logra sacar, lo está propolizando. Entonces todas esas características que nosotros le encontramos pues, a ese híbrido africanizado, pues es favorable para nuestros sistemas productivos.